Estamos con el señor Daniel Blanco, quien va a estar como candidato en estas contiendas. Tratamos siempre de tener acá a todos los candidatos y por eso lo vamos a tener a Daniel Blanco, que es precandidato a senador nacional. Daniel Blanco, ¿cómo está? Buenas tardes. Simón Gramajo le habla de Radio Familia, estamos al aire. Bueno, un buen mediodía, Simón. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Daniel, ¿cómo van las elecciones? ¿Cómo están trabajando? Bueno, estamos haciendo una tarea intensa de tipo presencial y virtual a la vez. Nos obliga en algún aspecto la pandemia, pero indudablemente la campaña presencial es la más redituable, porque bueno, como siempre ocurre, nos miramos a los ojos con los concurrentes, nos podemos hablar, podemos ver el estado de ánimo y bueno, estamos recorriendo toda la provincia. Fin de semana pasada estuvimos en La Cocha, en Alberdi, estuve en Concepción haciendo actos, en Acheral, en Enteros. Hoy a la tarde voy a ir a Alderete, a la plaza principal. Antes de eso estuvimos en la plaza principal en Tafí Viejo, realizando actos. Se han realizado actos en distintos barrios de la capital. Estamos transmitiendo un mensaje desde Política Obrera. Tiene una primera misión, un primer propósito, que es clarificar el escenario, porque indudablemente la gente está muy enojada y con muchas incertezas. Se llueven mensajes de un lado, mensajes del otro. El mensaje que nosotros le tratamos para clarificar es de destacar que la situación que hoy está viviendo el pueblo argentino es la crisis social más grande de los últimos 100 años. No ha habido, mire que en 100 años han atravesado gobiernos oligárquicos, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos militares, etcétera, pero este es el momento más grave. El 50% de la población, inclusive en algunos casos, hablan del 60%, están por debajo de índice de pobreza. La violencia llega al 30%. Su ocupación es récord en la historia argentina, y la situación de los jubilados es pavorosa. Entonces, cuando uno tiene una situación de esta característica, bueno, el gobierno, ¿qué hace? Echa la culpa a la pandemia. Pero la pandemia no es el motivo de esta situación, porque acá se han emitido billones de pesos y el destino no ha sido defender y rescatar el salario, y que si usted que uno de los sectores que más han tenido que salir a la lucha han sido los trabajadores de la salud, precisamente los que están en la primera línea de combate contra el virus. ¿Y a dónde ha ido a parar todo ese dinero? Bueno, a subsidiar a toda forma de negocios capitalistas y al pago de la deuda externa. Que fíjese, el tema de los biocombustibles, porque atañe al bioetanol, atañe a la producción azucarera acá en Tucumán. Esa producción es una producción subsidiada. Le puedo extender. El funcionamiento del transporte público está completamente subsidiado. El ferrocarril, el subte, el transporte pasajero, de ómnibus, y petróleo está subsidiado. El petróleo tendría que ser el gas argentino tendría que ser mucho más barato. Sin embargo, hay un componente dolarizado de todas las tarifas que el Estado pone plata, y seguramente los aumentos van a venir al usuario después de las elecciones. Pero ahora está siendo subsidiado. Cuando la tarea de un gobierno en una situación de catástrofe sanitaria es la de rescatar a la mayoría, en este caso es el pueblo argentino, se tendría que haber adoptado medidas efectivas para impedir sanciones y despidos, impedir que el salario caiga por debajo de la inflación, y permitir para que la gente efectivamente quede en su casa y no tenga que salir a rebuscársela, haber tenido ayudas concretas. Fíjese usted que el IFE, que benefició en un momento determinado, una cifra baja, pero
que llegaba a 10 millones de personas, por imposición del Fondo Monetario Internacional, se lo eliminó. Y esa gente no le quedó otra que para sobrevivir tener que salir a rebuscársela, y esto es lo que explica el nivel de circulación social y por lo tanto de circulación del virus. La gestión de la pandemia ha sido un fracaso exitoso. Argentina tiene entre el primer y segundo país la mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes. 100.000 personas que hayan fallecido, es pavoroso. Es pavoroso. Daniel, ahora, todo esto que yo le estoy diciendo es tan grave como panorama, como realidad se está sufriendo, que se está viviendo. Lo que viene por delante agrava todo esto, porque el Fondo Monetario Internacional ha acordado con Alberto Fernández que la firma del acuerdo por el cual se tiene que ver cómo el Estado argentino le devolvería el crédito que le entregaron a Macri, se va a firmar después de las elecciones. Y puso una condición, que se tiene que hacer por ley del Congreso de la Nación. Se indica que los diputados y senadores del Frente de Todos, porque es ya mandato presidencial, van a ir con esa orientación. Y los de Juntos por el Cambio, porque son ya agentes de los grandes centros y corporaciones financieras, pero no van a tener empacho, van a estar festejando, y también van a levantar la mano, favoreciendo de que por medio de una ley se firme ese acuerdo, que es una imposición colonialista sobre el país, porque el Fondo Monetario va a pasar a dirigir de manera fáctica la economía del país, obligando a que se tiene que cumplir metas fiscales, tiene que asegurar nivel tarifario determinado, etcétera, todo para que, sin misericordia sobre el pueblo argentino, haya superávit que puedan efectivamente ellos recuperar los pagos, no solamente que se le debe al fondo, sino la deuda que se tiene con otros sectores, bancos, países, que suman 400.000 millones de dólares. Es algo que, a ver cómo le puedo demostrar. Todo lo que produce la Argentina en un año equivale a 400.000 millones de dólares. Bueno, y aparte, como componente de ese acuerdo, van a destruir el sistema jubilatorio argentino, definitivamente. Ya tienen dispuesto elevar la edad jubilatoria para los hombres a los 70 años, a 65 a las mujeres. Van a separar definitivamente la relación de la jubilación con el salario, o sea que el 82% que es constitucional lo van a directamente anular, y van a crear un sistema sustituto de lo que es el concepto de una jubilación. Lo van a sustituir con una suerte de plan social jubilatorio para la gente de 70 años para arriba. En Chile existe este sistema y la gente de 70 años para arriba vive de eso 7 días, 15 días, y luego tienen que seguir trabajando. Daniel, entonces gente de 80 años está de sereno. Sí. Hoy se hizo conocer lo que opinaba Hugo Jaime, consultor y analista. Obviamente estas encuestas y todo lo demás pagado por el gobierno, y muchos dicen que el que gana la encuesta es el quien la paga, pero hablan de un nivel de aprobación de la gestión de Alberto Fernández y en el caso de Mansur entre el 70 y 70%. Hablan que hay una aprobación de la política educativa acá en Tucumán de 55 a 8%. Con salud dice que hay 65% aprobada la gestión de salud en el gobierno provincial, y que tienen una expectativa a nivel nacional, un crecimiento del 8%, y que la gente es como que exceptúa a Fernández por la situación que estamos ahora, por una cuestión de lo que pasó con el gobierno de Macri, la recesión económica de Macri y de la pandemia, pero que no se lo va a culpar a Alberto Fernández. Obviamente, hablando, diciendo que vos, Jaime, sabemos que la encuesta para el gobierno, pero que esto es lo que al final, después el mismo gobierno sale y dice.
Mire, sobre esto lo que le quiero decir es lo siguiente. No voy a opinar sobre el encuestador y la encuesta. Si eso se diera, mostraría simplemente el grado de confusión de la gente. Por eso el propósito nuestro es hacer una campaña electoral que contribuya a disipar la confusión. Que queden las cuentas claras. Después la gente opta. Pero que la gente sepa que ya están las cartas marcadas y que después de las elecciones de noviembre, cuando se reúne el Congreso Nacional con los nuevos diputados y senadores, ya está el acuerdo con el Fondo Monetario que va a traer estas consecuencias. En materia laboral, han establecido que van a legalizar lo que hoy es ilegal, que es la precarización laboral. Por lo tanto, la plena libertad de las patronales para contratar en el tiempo que quieran, con la jornada laboral que quieran, no va a haber más horas extras, y con el derecho al despido cuando quieran. O sea que no va a haber más indemnización. Indudablemente van a neutralizar completamente los convenios colectivos, y entonces la atomización, un golpe contra los trabajadores. Yo lo que les puedo pronosticar es lo siguiente. El pueblo argentino no come piedra. Si se produce esto que nosotros estamos adelantando, que va a ocurrir, el pueblo argentino va a reaccionar. Le quiero dar una comparación para que usted haga memoria y la audiencia se pueda ilustrar. En el mes de octubre del 2001, que fue la elección de medio término, cuando el presidente de la República era De la Rúa ganó esa elección en la ciudad de Buenos Aires y casi todo en casi todo el país. Octubre, 2 meses después, estamos hablando de 2001, el pueblo argentino se levantó porque De la Rúa creyó que habiendo ganado esa elección tenía un cheque en blanco para disponer medidas de ajuste, de rebaja de las jubilaciones, de congelamiento salarial, de suba de tarifas, etcétera, y que el pueblo lo iba a aceptar porque le había dado un voto de confianza. No, la gente muchas veces vota a favor de uno castigando a otro, porque considera que es el mal menor, no porque tiene confianza en este, no tiene confianza en el otro. Lo que le puedo asegurar es que el pueblo argentino ya ha ocurrido, bueno, con De la Rúa, pero ocurrió antes con Alfonsín, ocurrió antes con Martínez de Oz, ocurrió antes con Isabel Perón, cuando fue el Rodrigazo. Va a salir a la calle, a la movilización, con sus métodos históricos de lucha, a defender lo que son sus derechos, sus conquistas, todas ellas, todas, cualquiera de las que se puedan enumerar, no fueron obra y gracia del Parlamento argentino, sino que fueron el resultado de haberlas arrancado a través de la lucha. Uh-huh. Y esto está incorporado en la conciencia colectiva del pueblo. Y acá lo que se trata no de un ataque a un sector que uno dice, bueno, lo aíslan, lo neutralizan. Lo del Fondo Monetario es un ataque al conjunto del pueblo argentino. Entonces, Política Obrera va a las elecciones alertando sobre todo esto y declarando que si llegáramos al Congreso Nacional, vamos a votar contra el acuerdo con el fondo, vamos a plantear que se debe desconocer la deuda externa. Ahora le voy a explicar un problema legal. Sí, cortito porque ya estamos sin tiempo, Daniel. Sí, que tenemos que desconocer y vamos a apoyar y acompañar toda la reacción popular. Y vamos a plantear que el pueblo tiene que buscar una salida, porque cuando un gobierno y un régimen político no puede resolver el problema elemental del salario, del trabajo, del techo, de la salud de la población, es un régimen acabado. Por lo tanto, lo que se impone es una asamblea constituyente que tiene que ser libre y soberana para discutir y resolver democráticamente una nueva orientación sobre nuevas bases, donde tiene que estar dirigidos los recursos financieros
los recursos productivos que se realizan en el país. Bueno, es un Daniel, problema clave y decisivo. vamos a tener la oportunidad antes de las elecciones de conversar nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y tengan presente que frente a todo esto es que llamamos a votar por Política Obrera. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Sepa qué pasa en Famaillá. 107 Noticias, la verdadera información local de